Vamos a leer 2 Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es un punto importante para tratar. Nadie puede presumir o asumir que es un creyente verdadero si es que no sabe las escrituras, si es que las tiene en poco, si es que las deja de lado. Ninguno de nosotros puede seguir a Dios verdaderamente si es que no está aferrándose a la palabra. La palabra escrita de Dios, la Biblia, nuestra valoración por la palabra, pues refleja nuestra valoración por Dios. No es que yo amo a Dios o yo sigo a Dios, pero no tiene nada que ver con la palabra. No, todo lo contrario. En la medida en que yo valoro la escritura, en la medida en que yo honro la palabra, la honro, en esa medida es que yo valoro, honro a Dios. Así que el estudiar la palabra de Dios, el valorarla, el atesorarla, es como valorar y atesorar a Dios mismo. El pisotearla, el menospreciarla, el dejarla de lado, el atender a otras cosas como más prioritarias. Por ejemplo, ahora, si usted está en otras cosas y dejando de lado la palabra, eso es algo que hay que cuidar, porque ¿qué actitud es esa para la palabra de Dios? No, debemos priorizar, ¿no? El tiempo. Ahora es el tiempo de escuchar la palabra. Entonces, sino hay una relación muy profunda, muy grande, muy unida entre lo que la Biblia es y lo que Dios es. Es que es su palabra. La Biblia entonces es el libro divino en la cual Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. La Biblia es el libro divino en el cual Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. 3 cosas, ¿verdad? Su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. La Biblia es un libro divino, no es un cuento, no son fantasías, no es que fue hecho por los hombres para dominar a otros. No es una teoría o una explicación más. No, la Biblia es un libro de origen divino en el cual Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. Busque por favor conmigo Jeremías capítulo 9 versículo 23. Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24. ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. ¿Listo? Yo ya lo tengo ya, así que les voy a compartir. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este versículo es muy interesante porque se puede dividir en estas 3 cosas: persona, obras y voluntad. O sea, como que nos da un argumento, un resumen de lo que es la Biblia. Mire, versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, la persona de Dios, ¿verdad? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, sus obras, porque estas cosas quiero, su voluntad, dice Jehová. ¿Ve? Otra vez: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme
que yo soy Jehová, su persona, conocer y entender a Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Sus obras hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Quiero implica su voluntad. La Biblia nos revela la persona de Dios, las obras de Dios y la voluntad de Dios. Cuando uno quiere conocer a Dios, no necesita pues buscarlo en la montaña más alta, no necesita introspectivamente busca dentro de ti. No. La única manera de encontrar y conocer al Dios verdadero es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Y si usted tiene en poco la palabra de Dios, está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. No vaya a pensar que estás bien, que estás espiritualmente fuerte o agradando a Dios si es que tienes en poco su palabra. No. Honra la palabra de Dios es como honrar a Dios. Valora la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, y es que estás haciéndolo lo mismo que harías a Dios, obedecer a Dios, valorar a Dios, atesorar a Dios, ¿no? Entonces, la Biblia es un libro de origen divino. Divino. Nos revela la persona, las obras y la voluntad de Dios. Mire por favor Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mire por favor lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 17 y 2 Timoteo 3, 16. Aquí nos da más detalles de lo que es la palabra de Dios. Note lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La frase palabra de Dios nos dice cuál es el origen de la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es el origen de la Biblia? No, ha venido de Dios, pues es su palabra. Y 2 Timoteo 3, 16 nos dice que esta palabra de Dios, esta palabra de origen divino, está escrita. Dice toda la Escritura, o sea, está escrita, ¿no? La palabra de Dios escrita. Entonces la Biblia es este libro, esta palabra de Dios que está escrita. Tiene su origen en Dios. No es un cuento de hadas, no es una filosofía, una teoría. No. La palabra de Dios es la autoridad para nosotros los creyentes. Cuando digo autoridad, lo que estoy diciendo es que es nuestra regla de fe y práctica. No somos perfectos, ojo. Pero ¿cómo sabemos que no somos perfectos? Porque hay una norma que nos indica que no somos perfectos. La palabra de Dios. La palabra de Dios es esa norma a la cual nos ceñimos, con la cual nos comparamos, la cual debemos obedecer. Ella nos indica, pues, cómo estamos delante de Dios. La palabra de Dios es autoridad para nosotros. Así que nosotros debemos valorar, atesorar, estar atentos, despiertos, cuidado si esté durmiendo, a la palabra de Dios. No hay cosa mejor para el creyente. Yo creo que es una de las evidencias de la salvación. ¿Cómo uno valora la palabra de Dios? Cuando alguien me dice, yo soy salvo, pero uno le conoce y se da cuenta que no busca a Dios en su palabra, entonces uno tiene derecho a dudar de que esa persona conoce a Dios. Porque si tú conoces a Dios, vas a valorar su palabra. Vas a atesorarla, vas a leerla, vas a meditarla, porque es de Dios, pues. Así que es tremendo. ¿Qué es la Biblia? Entonces la Biblia es un libro de origen divino, que nos revela ¿qué cosa? 3 cosas. La persona, la obra y la voluntad de Dios. Es un libro que la Biblia está escrita, este texto que hemos visto, y tiene su origen en Dios. Tiene su origen en Dios. Bueno, la Biblia es un libro indispensable. Es un libro de origen divino,
pero es un libro indispensable para nosotros. Y en varias formas es un libro que necesitamos. Cuando decimos indispensable, estamos diciendo que es un libro que lo necesitamos. No es un adorno. No es un adorno. Hace tiempo un hombre llegó a la iglesia ofreciendo Biblias gigantes, ¿no? Biblias imprácticas, es decir, no son prácticas para llevar, para transportar, ¿no? Y no sé si usted las compró, pero una vez fui a una casa, no voy a decir de quién, y esa Biblia estaba ahí de adorno. Es que era bonita pues para hacer adorno. Estaba ahí en la sala, ahí en la mesa de la sala, y estaba ahí de adorno. No digo de pisapapeles, estaba ahí de adorno. Era bonita la Biblia en el sentido de como adorno, ¿no? Pero no es el objetivo de la Biblia ello. No es algo que debemos comprar para adornar nuestra biblioteca o para rellenar nuestra colección de libros. No, la Biblia es un libro que necesitamos, es indispensable. No podemos, por ejemplo, conocer y seguir a Dios. Si yo quiero conocer y seguir a Dios, necesito la Biblia. Romanos 1:18, por favor, miren lo que dice. Romanos 1:18. Entonces, ya vimos que la Biblia es un libro que nos revela, un libro de origen divino, es palabra de Dios que está escrito y que nos revela la persona, la obra y la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Listo? Ahora estamos mirando que la Biblia es un libro necesario, indispensable. No podemos, por ejemplo, número 1, conocer y seguir a Dios sin su palabra. Busque por favor Romanos 1:18 al 21. Romanos capítulo 1, versos 18 al 21. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Atención aquí, porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice aquí que aquello que es invisible, el poder, ¿cómo es el poder de Dios? ¿De qué color es? ¿De qué tamaño es? No es algo abstracto, ¿no? Y su deidad, o sea, su divinidad, ¿cómo es? ¿Son rayitos que salen brillando así de Él? No, también son cosas abstractas, pero ¿cómo se hacen tangibles, palpables? Se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Y a través de la creación, el ser humano tiene una forma de conocer a Dios. Pero aunque la creación nos revela la gloria y el poder de Dios, la creación, por ejemplo, no nos muestra cómo ser salvos. ¿Dónde está eso? En la Escritura. En la Escritura está cómo ser salvos. Aunque la creación nos muestra la gloria y el poder de Dios, no nos muestra cómo debemos vivir como familia. ¿Dónde está eso? En la Escritura, claro. Entonces, si yo quiero seguir a Dios y conocer a Dios, me va a ayudar la creación un poquito, pero no está allí totalmente. Busquen por favor, me faltó uno más, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, y el hombre dice ahí, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el hombre es responsable por rechazar al Dios solamente, miren, a través de la creación, ya es responsable, ¿no? Qué tremendo. Miren ahora, por favor, Romanos capítulo 2, versos 14 al 16. 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 ¿Ya lo tiene?
¿Listo? Yo ya lo tengo, sino que les doy tiempo para que ustedes lo busquen, pues. Busquen sus Biblias, por favor, si es que tiene. Si es que no, mire conmigo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? A ver, voy a seguir explicando. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice allí que la conciencia nos acusa basado en una norma, la norma que está escrita en el corazón. Todo ser humano tiene un sentido de lo bueno y de lo malo. ¿Cómo sabemos que tenemos un sentido de lo bueno y de lo malo? Porque la conciencia nos acusa, o la conciencia no nos acusa. Pues, entonces la conciencia es, yo digo que es la brújula. Ya está el norte y la brújula nos indica cómo llegar, ¿verdad? Y todo ser humano tiene esa conciencia, esa brújula. Y el norte es la ley que está escrita en el corazón. Es decir, nos muestra que somos pecadores. La conciencia nos enseña que somos pecadores. Sigue el texto y dice, el día, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia nos revela nuestros pecados, ¿verdad? Nos revela que hemos hecho mal. Y, mi conciencia me acusa, dicen. Claro, cuando hacemos algo indebido. Pero miren, aunque la creación nos hace conocer el poder y la gloria de Dios, y la conciencia nos muestra que somos pecadores, todavía no podemos conocer y comprender el camino de la salvación si es que no conocemos la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde, por ejemplo, está el tema de la salvación. Cuando una persona dice que se arrepiente o que es salvo, uno tiene que preguntarle, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y la verdad que hay una variedad de respuestas. A veces yo he preguntado a algunos sobre su salvación y le pregunto, ¿y cómo sabes que eres salvo? ¿Qué hiciste? ¿Y sabe qué? A veces me han dicho, yo sentí en mi corazón un llamado de Dios. Yo soñé. De verdad, a veces me han respondido así. Yo vi. O yo hice esto. Y a veces, en algunos de esos casos, no me han mencionado, yo entendí este versículo de la Biblia. Comprendí que soy pecador porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Entendí por la palabra de Dios que iba a ir a la condenación. Y entendí que si no me arrepentía, no tenía salvación. Entendí que tenía que seguir a Cristo con todo mi corazón, rendirme a Él como mi Señor, arrepentido de mis pecados y creyendo en Él como mi Señor. Porque así dice la Biblia. Entonces, cuando una persona de alguna manera justifica su salvación basado en versículos, uno dice, sí, esta persona probablemente ha entendido la salvación. Digo probablemente porque hay de todo también, ¿no? Pero hay más seguridad cuando una persona va a la palabra. Y es que la palabra es lo que necesitamos para poder comprender a Dios. Si Dios se revela en la creación y en la conciencia, pero la palabra de Dios es indispensable porque la creación y la conciencia no nos enseñan el camino de la salvación. La Biblia es indispensable. Mire por favor 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Mire por favor lo que yo estaba diciendo hace un momento. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto de aquí no está en la creación y tampoco está en la conciencia. Esta voluntad de Dios de que todos se arrepientan, de que Él no quiere que las personas perezcan, está en la palabra, lo estamos leyendo. Así que la voluntad de Dios para con el hombre comienza con la salvación.
Pero debemos buscarlo en su palabra, Mire por favor Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. La voluntad de Dios comienza con la salvación, con el arrepentimiento, pero involucra gracia para servir al Señor y mucho más. Mire por favor, Tito 2 del 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que está enseñando este pasaje es que no solo es la salvación lo que Dios quiere en sus hijos, sino también vidas que renuncian al pecado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente una vida santa. Eso no está en la creación, eso no está en la conciencia. Está expresamente, está claro en su palabra. Así que si queremos seguir a Dios, si queremos buscarle, si queremos agradarle, no solo debemos de guiarnos de lo que vemos, de lo que nos rodea, de lo que hay aquí dentro. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios. No podemos seguir a Dios. Bueno, por eso es indispensable, no importante. Porque no podemos seguir y conocer a Dios si no es por su palabra. La Biblia es también indispensable. La Biblia es indispensable porque actúa a favor del hombre. Busque por favor 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Es decir, cuando un hombre se expone a la Escritura de corazón, hay cambios que va a hacer la Escritura. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Es decir, no me expongo a la Escritura para llenarme de sabiduría, de conocimiento. Claro que va a pasar, pero me expongo a la Escritura, que es la palabra de Dios, que es esa palabra que creó el mundo. Es decir, Dios con su palabra creó el mundo. Esa palabra, ese poder está escrito ahora, puede ocasionar cambios en nosotros. 2 Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17. Mire lo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y note cómo beneficia al ser humano, aquel que sigue, que lee la palabra, que medita, y útil para enseñar, para mostrar el camino correcto, para instruir, para redarguir, para hacerte volver, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura ayuda al ser humano cuando éste está en el lugar correcto, es decir, en el lugar del arrepentimiento y busca a Dios de corazón. Pues la Escritura va a enseñarnos el camino, va a hacernos ver, redarguir, si tiene la idea de hacernos ver que estamos mal, corregir, nos va a hacer volver y nos va a instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿para qué? Para toda buena obra. Y buena obra, entiéndase aquello que agrada a Dios. El ser humano al hombre de Dios, aquel que sigue a Cristo, pueda hacer lo que agrada a Dios. O sea, sin la palabra de Dios no tendríamos ese beneficio, ¿no? De poder crecer, de poder, no tendríamos ese beneficio de poder agradar a Dios.
Pero una última, para terminar en esta noche. La Biblia es indispensable porque solo en ella Dios nos ha dado todos los detalles en cuanto a su voluntad. La Biblia es indispensable porque solo en ella, Dios nos ha dado todos los detalles en cuanto a su voluntad. Sigo leyendo, pues contiene todo lo que debemos saber acerca de esta vida y la venidera. Todos los detalles acerca de la voluntad de Dios se encuentran únicamente en la Biblia. Ya que la Biblia está en forma escrita, podemos recurrir a ella cuantas veces sea necesario con el fin de estudiar sus verdades. ¿No? Miren por favor este texto, Marcos capítulo 1, versos 21 y 22. Marcos capítulo 1, versos 21 y 22. Miren lo que dice. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Lo que estamos mirando aquí es que Cristo les enseñaba verdades a la gente de ese momento, pero nosotros no sabemos qué verdades aquí en Marcos no están. Al menos, ¿no? Marcos solamente no nos dice, ¿no? Dice que la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? La gente se admiraba de que Él les enseñaba con autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ir a esas palabras, ¿no? No fueron escritas. La ventaja con la escritura es que la escritura ha sido escrita. Y todo lo que nosotros necesitamos, bueno, Marcos no puso aquí, Dios no inspiró a Marcos a escribir todo lo que Jesús enseñaba, porque quizás, bueno, Dios considera que no lo necesitamos nosotros. Pero todo lo que esté escrito en su palabra, todo lo que está ahí, inspirado por Dios, son todos los detalles que necesitamos. No necesitamos más, no necesitamos menos. La palabra de Dios está allí, está completa y no necesitamos más. Hoy día el que quiere puede recurrir a las escrituras para estudiarlas en cualquier momento, ¿no? No estamos ¿y cómo fue? ¿Qué habrá dicho? Ahí está en su palabra todas aquellas verdades que el Señor ha querido dejar para nosotros y que son suficientes. No necesitamos más. Cuidado con estar buscando al Señor en otras formas, ¿no? En revelaciones, en sueños, en visiones. No lo haga. No lo necesita. Duerma tranquilo. Debemos buscar a Dios en su palabra. Todo lo que ella está allí es importante y necesario para nosotros. Si queremos seguir a Dios, tenemos que ir a su palabra. Si queremos crecer, madurar, cambiar, la palabra de Dios. Dios nos ha dejado todos los detalles de su voluntad en la palabra. Y qué bueno que esté escrito. Podemos ir a ella cuantas veces lo necesitemos y recordar y afirmar nuestros pensamientos en aquello que esté escrito allí, ¿no? Para nosotros. Que Dios nos ayude y que podamos ser buenos alumnos, buenos recipientes de la palabra de Dios revelada. Así que animarles de todo corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella tú nos has revelado toda tu voluntad. Gracias porque ella puede ayudarnos a nosotros a cambiar si es que vamos con la actitud correcta y en el lado correcto, el lado del arrepentimiento, de buscar a Dios, de seguir a Cristo. Y ella, Padre, Señor, es necesaria, es indispensable si es que queremos seguirte de verdad. Nadie puede seguirte de verdad si es que tienen poco tu palabra. Señor, ayúdanos, que en este mes podamos recordar
lo que significa tu palabra para nosotros. Pero también, Padre bueno, podamos tomar ese compromiso, sacarle lustre a ese compromiso, Padre, de seguir tu palabra a cabalidad. En la medida que vamos entendiendo, en la medida que vamos comprendiendo, seguir tu palabra. Señor, ayúdanos, te lo pedimos de todo corazón, para que podamos agradarte, Señor, porque no te podemos agradar si es que tenemos en poco tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.